Para cuando termines de ver este video, Ucrania habrá atacado 60 objetivos rusos más con sus drones. Si tenías alguna duda sobre la increíble maestría que Ucrania demuestra en la guerra con drones, esa estadística por sí sola debería ser suficiente para disiparlas. Ucrania ha estado desatando una tormenta de ataques tan grande que literalmente ha oscurecido el cielo. El sol ya no brilla para muchos de los secuaces de Putin en las líneas del frente y más allá, y los últimos 6 meses han sido los días más oscuros para el ejército ruso. Lo que Ucrania hizo quedará registrado en la historia. Los maestros de la guerra con drones han alcanzado otro gran hito que demuestra lo adelantados que están respecto a sus enemigos rusos. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, compartió la cifra principal en Telegram el 22 de junio. Desde principios de año, las unidades de sistemas no tripulados han alcanzado más de 800.000 objetivos enemigos verificados según Fyodorov. Es una cifra increíble. Todo está verificado. Ucrania cuenta con fotos y videos de cada objetivo alcanzado, probablemente todos almacenados en su sistema Delta. 800.000 objetivos tampoco significa 800.000 drones. Muchos habrían sido alcanzados por varios drones, lo que significa que Ucrania probablemente ha utilizado varios millones de sus vehículos aéreos no tripulados para crear una catástrofe absoluta para los planificadores militares rusos. Esa palabra describe perfecto lo que pasa en Rusia, porque hay más cifras. En total, Fyodorov afirma que los ataques con drones de Ucrania han matado o herido a 167.000 ocupantes rusos desde principios de 2026, lo cual es otra cifra enorme. Eso se traduce en un promedio de aproximadamente 27.833 bajas rusas por mes causadas por drones ucranianos. Y no olvides que todavía queda más de junio por delante. A partir del anuncio de Fyodorov, aún quedaban 8 días de junio, así que es muy probable que ese promedio siga aumentando. Según un informe del 22 de junio de United 24 Media, las bajas diarias de tropas rusas se han mantenido por encima de 1.000 durante un mes completo, por primera vez desde marzo de 2025, cita una cifra de entre 1.130 y 1.550 soldados perdidos casi todos los días de junio hasta ahora, con solo 3 días durante ese periodo en los que las bajas apenas superaron los 1.100. Haremos algo de matemáticas ahora y más adelante, así que considéralo. Si tomamos el punto medio del rango que cita United 24 Media, eso nos da un promedio muy aproximado de 1.340 bajas rusas por día en junio. Fyodorov afirma que los drones son responsables de más del 90% de los ataques enemigos, por lo que se asume lo mismo para las bajas. Eso nos da un promedio diario de 1.206. Multiplica eso por 8 y obtienes otras 9.648 bajas causadas por drones para finales de junio. Como mencionamos, el promedio mensual calculado aumentará. Suma estas 9.648 bajas a los 167.000 muertos o heridos que afirma Fyodorov y obtienes 176.648. Divide eso entre 6 meses en la primera mitad de 2026 y obtienes un nuevo promedio mensual de 29.441. Eso se acerca demasiado a 30.000 bajas por mes para Putin. Y todo esto ha sido causado por drones. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de una escalada constante en la estrategia basada en drones de Ucrania. Hasta ahora, mayo de 2026 ha sido el mes con más actividad hasta ahora para ese ejército imparable de operadores de drones. El 11 de junio, Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que los drones ucranianos atacaron casi 180.000 objetivos militares, un 12.7% más que en abril. Ni un día extra en el mes explica un aumento tan grande. Esto es Ucrania aprovechando una ventaja con drones que crece mes con mes. Además de las bajas, el costo económico para Rusia es enorme. Tomemos solo un día de junio para demostrarlo. El 9 de junio, United 24 Media informó que los ataques ucranianos durante las últimas 24 horas le habían costado a Rusia un estimado de $331 millones en equipo. Esas pérdidas incluyeron 75 sistemas de artillería, un par de sistemas de defensa aérea, 4 tanques, 5 vehículos blindados y 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. No asumimos que Ucrania cause este daño financiero diario a Rusia, pero vemos que solo en un día Rusia pierde miles de millones de dólares en equipo en Ucrania cada mes, lo que podría dolerle más al insensible Kalashnikov Putin que las bajas. A Putin no le importan las personas. Si afectas económicamente al ejército ruso, el psicópata empieza a poner atención. Al inicio del video dijimos que al terminar de verlo, Ucrania habría destruido 60 objetivos rusos más. ¿Los números lo respaldan? Averigüémoslo.
Fyodorov hizo su afirmación de 800.000 objetivos hasta ahora en 2026, el 22 de junio, así que si solo contamos hasta esa fecha en junio, tenemos un total de 173 días. Si dividimos 800.000 objetivos entre 173, obtenemos un promedio aproximado de 4.624 objetivos alcanzados cada día. Eso nos da 192 por hora, lo que equivale a un poco más de 48 ataques cada 15 minutos. Nuestros videos normalmente duran entre 16 y 18 minutos. Quizás sobreestimamos un poco, pero no tanto. En un video de 17 minutos se eliminaron 57.6 objetivos rusos a una tasa de 3.38 por minuto. Cuesta trabajo imaginar cuántos drones se necesitan para lograr algo así. Esto demuestra cuánto apuesta Ucrania por su estrategia de drones. Rusia no puede responder a nada de esto. Listo, dejemos los números por ahora, ya nos duele la cabeza. Revisemos qué ataca Ucrania. No solo las bajas son un problema para Putin. Perder carne de cañón debilita a Rusia en el frente, pero el verdadero problema es que Ucrania ataca con drones todo tipo de objetivo militar. Fyodorov destaca lo esencial. Además del personal, los drones ucranianos atacan artillería, lanzacohetes, defensas aéreas, vehículos, puestos de mando, depósitos de municiones, estaciones de guerra electrónica y plataformas robóticas terrestres rusas, es decir, todo. Esto ni incluye objetivos como refinerías, depósitos de petróleo o transbordadores de suministro que Ucrania destruyó en el puerto ruso de Kavkaz días antes de que Fyodorov revelara su cifra. Ni siquiera necesitamos que Fyodorov nos diga que estos son los tipos de objetivos que están siendo atacados. Lo vemos todos los días. El 23 de junio, la UNE informó que Ucrania había destruido 626 vehículos y camiones cisterna de combustible durante las 24 horas anteriores. Ese es un récord diario, luego de que Ucrania lo estableciera y rompiera varias veces en mayo y junio. El programa de bloqueo logístico que se ha diseñado para aislar Crimea está dando enormes resultados, y lo vemos en los restos calcinados de cientos de vehículos cada día. Ahora los drones de Ucrania están cubriendo la zona intermedia hasta 300 kilómetros detrás de las líneas del frente, lo que está haciendo posibles este tipo de ataques contra vehículos, junto con la mayoría de los otros tipos de objetivos que menciona Fyodorov. Ya no solo está en peligro el personal y equipo ruso en el frente. La tasa de ataques de Ucrania está aumentando de manera tan dramática porque 2026 ha marcado el inicio de una nueva generación de drones, lo que significa que ya nada está seguro en la retaguardia rusa próxima al frente. Esta campaña de ataques intermedios está causando tanto daño a Rusia que está provocando escasez de combustible y obligando al Kremlin a considerar la importación de combustible. Eso no debería pasar. Rusia suele producir suficiente combustible para sus necesidades y obtener miles de millones en ventas. Los ataques de largo alcance de Ucrania se han intensificado, sumándose a los enjambres y masacres de alcance medio en el frente. El Washington Post informa que Ucrania rompió su propio récord de lanzamientos mensuales de drones de ataque profundo en marzo, superando los 7.000 UAV enviados al territorio ruso. Ucrania no ha disminuido el ritmo desde entonces, ha estado abrumando a Rusia con enormes ataques de drones de largo alcance que penetran hasta el mismo corazón de la madre patria. Moscú está bajo amenaza. En un ataque del 18 de junio que cubrió grandes porciones de Rusia y los territorios ocupados, incluida la capital rusa, el Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber derribado 992 drones ucranianos en solo 24 horas. Ese volumen en todos los aspectos de la guerra permite a Ucrania atacar 800.000 objetivos en casi 6 meses. Los drones simplemente siguen llegando. Cubren los cielos, confunden las defensas aéreas y hacen imposible que Rusia los detenga. Aquí se muestra la ventaja de los drones ucranianos y por qué más del 90% de sus objetivos son eliminados por estos. Pero la gran pregunta ahora es, ¿se puede mantener todo esto? La respuesta simple es sí. Pero podemos profundizar mucho más que una simple respuesta de una palabra. Pero antes de hacerlo, hay mucho más contenido como este. Si estás obteniendo valor del show militar, entonces suscríbete y luego vuelve directamente al video. En cuanto a la sostenibilidad, podemos enfocarnos en dos aspectos: mantener el volumen de drones y seguir logrando los objetivos que reporta Fyodorov, o incluso aumentar esa cifra. Comenzaremos con la segunda. Ucrania puede mantener sus resultados por varias razones. Primero, está el sistema de puntos E. Fyodorov destaca que los operadores de drones de Ucrania obtienen puntos E mediante este sistema, los cuales pueden canjear en Brave One Market por drones, equipo, repuestos e incluso armas cortas. Ese sistema tiene tablas de clasificación e incentivos, gamificando el proceso de Ucrania de usar drones contra Rusia.
Aún más, también le muestra a Ucrania qué unidades están usando los drones de manera más efectiva y, lo más importante, en qué tipos de drones se debería invertir. Fedorov comenta: gracias al sistema de puntos E, identificamos qué tecnologías y unidades tienen mejores resultados y escalamos rápido estas soluciones en el ejército. Líderes de defensa dicen que casi el 95% de las unidades de drones ucranianas ya están en el programa, compitiendo por más impactos contra objetivos rusos. Y aunque hay argumentos que dicen que convertir la guerra en algo parecido a un videojuego en el que se compite por puntos es preocupante por el aspecto deshumanizante de todo esto, eso no cambia el hecho de que Ucrania está obteniendo resultados. Se están alcanzando más blancos que nunca. Ucrania comprende mejor qué drones funcionan y cuáles no. Incluso puede usar esta plataforma para impulsar a las unidades a usar los drones más efectivos para su trabajo. Esto es un incentivo con un propósito claro, y los resultados están a la vista de todos. Ahora que Ucrania tiene un sistema establecido, no se alejará de él, sino que lo reforzará, como muestra el programa de bloqueo logístico. El Ministerio de Defensa de Ucrania dice que los fondos asignados a ese programa se van a distribuir a través del sistema E-Point, y los destinatarios serán los equipos que se especializan en ataques que afectan la logística rusa. Básicamente, esto es Ucrania diciendo: eres bueno en esto, así que aquí tienes más dinero para que sigas haciéndolo, lo cual es una manera muy efectiva de hacerlo. Garantizar que los soldados usen sus fortalezas y sean más eficientes en combate. Esa eficiencia aumenta gracias a un problema ruso creado por Ucrania, lo que también ayudará a Ucrania a mantener el volumen de sus ataques. Las defensas aéreas de Rusia están en muy mal estado en este momento. Fyodorov mencionó que las defensas aéreas están siendo atacadas por los drones ucranianos en su informe, pero no entró en detalles. Así que lo haremos nosotros. Desde 2025 y hasta 2026, Ucrania ha estado destruyendo valiosas defensas aéreas en toda Rusia y los territorios ocupados. Sabe que Rusia está teniendo dificultades para construir nuevos sistemas y radares, principalmente debido a las sanciones y problemas de suministro, así que cada sistema de defensa aérea destruido crea brechas que pueden ser aprovechadas. Entre junio de 2025 y principios de marzo de 2026, Ucrania llevó a cabo 492 ataques contra sistemas de defensa aérea, informa el Kyiv Independent. Hablando de marzo, Ukrinform dice que ese mes fue una masacre para las defensas aéreas de Rusia, ya que Ucrania destruyó 39 sistemas de misiles tierra-aire y 15 radares solo en ese mes. Ucrania ha desmantelado defensas aéreas rusas, logrando más éxito en ataques con drones de medio y largo alcance. DefenseBlog informa que drones que cuestan pocos miles de dólares ahora evaden las defensas aéreas rusas o no las encuentran, logrando una penetración del 20 al 30% en ataques en profundidad de Ucrania. Ese número es más alto que nunca antes y nos muestra cuánto se ha degradado el escudo aéreo de Rusia. Al igual que el sistema de puntos EE, esta estrategia se retroalimenta. Si Ucrania aumenta los ataques a defensas aéreas, surgen más oportunidades para atacar otros objetivos. Incluso si Rusia mueve las defensas aéreas para cubrir áreas que se han vuelto vulnerables, eso solo significa debilitar otras regiones. A medida que Ucrania intensifica sus ataques, el problema empeora y Rusia no logra salir de este ciclo devastador. Y finalmente, en cuanto a mantener la tasa de éxito de los ataques, está la propia Ucrania. Su estrategia reciente ha sido brillante. El alto número de objetivos alcanzados se debe a que Ucrania reconoce la efectividad de sus ataques de alcance medio. Ese es el objetivo del programa de bloqueo logístico. Ucrania está usando una nueva generación de drones para atacar objetivos que Rusia nunca esperó que fueran vulnerables a los drones. Por eso, esos objetivos no están tan protegidos, lo que incrementa el éxito de Ucrania. Lo que vemos con esta estrategia es un giro inesperado en la guerra de Ucrania y le ha dado a Ucrania una enorme cantidad de impulso. Ucrania ahora tiene una estrategia de drones en capas que cubre las zonas de muerte del frente, llenas de drones FPV, probablemente responsable de la mayoría de bajas logradas por Ucrania en la primera mitad del año. El ataque de rango medio destruido por drones y los ataques en profundidad con los que Ucrania ha dañado la maquinaria de guerra rusa desde dentro. Combina todo eso y obtienes asaltos rusos más débiles en el frente, causados por la incapacidad de coordinar y sostener a las tropas de primera línea desde la retaguardia. Mientras Rusia se debilita, la presión sobre Ucrania baja, dando más tiempo y oportunidades para ataques con drones. Es un ciclo. Mientras más golpean a Rusia, más fácil es volver a atacarla. En este punto, el ejército ruso es como un boxeador aturdido por los golpes, tambaleándose de un golpe a otro sin poder levantar las manos. Ucrania podrá mantener y aumentar los objetivos alcanzados en la primera mitad de 2026 según su estrategia y enfoque en esta nueva guerra aérea. Sin embargo, todo esto depende de mantener el volumen.
¿Puede Ucrania lograr eso? Si lo que hemos visto hasta ahora en 2026 es un indicio, la respuesta es un rotundo sí, y aún más. En un informe del 16 de junio, Liga informó que el presidente Volodymyr Zelensky anunció en la cumbre del Grupo de los Siete que Ucrania va camino de fabricar 10 millones de drones para finales de 2026. Eso representa una mejora enorme sobre los ya impresionantes 4 millones de drones que Ucrania fabricó en 2025, lo cual fue 40 veces más drones de los que Estados Unidos produjo en el mismo año, según informa Liga. Ahora hay 500 empresas operando en los sectores de drones y robótica de Ucrania, añade Zelensky. Más preocupante para Rusia, el presidente de Ucrania afirma que su país podría duplicar la producción hasta llegar a 20 millones de drones al año si es necesario y que cuentan con los fondos requeridos. El volumen simplemente no es un problema cuando ves esos números, y eso explica en gran medida cómo Ucrania alcanzó 800.000 objetivos durante la primera mitad de 2026. También recuerda que Ucrania está siendo más astuta en su diplomacia de drones. Ucrania sabe que es el líder mundial en cuanto a comprensión y desarrollo de tecnología de drones. En Occidente todos desean algo de Ucrania, por eso puede lanzar iniciativas como la iniciativa Drone Deal. Ese programa, que está diseñado para ayudar a la integración entre Ucrania y sus socios globales y también para asegurar financiamiento para la defensa a largo plazo de Ucrania, ahora tiene 27 miembros, incluyendo a 15 miembros de la OTAN. Ucrania ya construye lo necesario y fortalece los marcos para aumentar su capacidad. Rusia está tratando de mantenerse al día. Según el Moscow Times, Rusia tiene como objetivo construir 7.3 millones de drones FPV en 2026 junto con miles de drones de largo alcance. Pero Rusia no está al nivel de Ucrania cuando se trata de drones, ya sea en términos de volumen o calidad. En cuanto al volumen, Noticias de Ucrania revela que Sirski afirma que Ucrania tiene una ventaja de 1.5 a 1 en drones FPV en muchas áreas del frente. Estamos empezando a ver que Ucrania iguala a Rusia disparo por disparo también en los aspectos de medio y largo alcance. En pocas palabras, Rusia todavía está varios pasos detrás de Ucrania, y Ucrania está haciendo todo lo posible para asegurarse de que el ejército de Putin se mantenga atrás. ¿Qué implica haber alcanzado 800.000 objetivos en la primera mitad de 2026? Esto no es el clímax. Ucrania aún no alcanza su punto máximo. Esto es solo una advertencia. Ucrania le está haciendo saber a Rusia cuántos objetivos ha alcanzado porque quiere que Putin se dé cuenta de que las cosas solo van a empeorar para Rusia a partir de ahora. Ucrania tiene la estrategia, tiene el volumen de producción, tiene los socios. Puede usar esto para que 800.000 sea solo un hito, no el clímax de la estrategia de drones. Mucho más está por venir. Los genios de Ucrania han estado experimentando, y lo que han creado es un arma casera que no solo es letal, es algo que podría cambiar las reglas del juego. Esta extraña bomba nueva ha estado en desarrollo por más de un año. Ahora, finalmente está aquí. Y Rusia acaba de sentir toda su fuerza. El Borivnyuvach ha realizado su primer ataque, y esa es la última vez que voy a pronunciar eso. Ucrania ha desatado su leveler sobre Rusia y ha hecho exactamente lo que promete. Arrasó por completo las líneas rusas. El 24 de junio, United 24 Media proporcionó los detalles básicos del ataque. Informó que una bomba ucraniana de reciente desarrollo, que ha sido apodada tanto Leveler como Equalizer debido a que es un arma que finalmente traerá paridad a un aspecto clave de la guerra, ha sido desplegada. 2 bombas fueron lanzadas desde un MiG-29 para atacar una posición rusa en el frente. Ambas estaban equipadas con kits especiales de corrección de alas que nivelan las bombas, dando una segunda dimensión al nombre, y este aterrador dúo impactó en las trincheras defensivas rusas, dejando enormes cráteres a su paso. Y no solo tenemos un informe escrito que hace estas afirmaciones, hay imágenes del ataque. Compartido por Milutinovich, aunque publicado primero por el canal de Telegram Sonyoshnik Sunflower, el video solo dura 18 segundos, pero eso fue más que suficiente. Las imágenes inician con una toma fija de las trincheras que eran blanco del ataque, grabadas por un dron de reconocimiento ucraniano. Hay unos segundos de calma. Los soldados rusos en esas trincheras quizá estaban ocupados, tal vez preparándose para otro asalto en el frente. El miedo ya estaría en el aire. Subir sobre las trincheras implica correr a ciegas hacia zonas mortales llenas de drones ucranianos, donde es más probable que te derriben. Pero esta vez, algo peor se acercaba para los soldados desprevenidos. El primer nivelador ya venía en camino y aterriza en el segundo 3. Otro nivelador llega segundos después y ambos provocan explosiones que elevan humo en el aire. Las trincheras rusas quedan cubiertas, no vemos las secuelas. El video finaliza con una toma fija del humo, pero lo importante es lo que realmente muestra.
Una de las armas nuevas más letales de Ucrania está en acción y, lo más importante, está ofreciendo el nivel de precisión que Ucrania necesita para que sea una de las herramientas más efectivas de Ucrania para romper el frente y destruir la retaguardia que abastece a los soldados de Putin. Estas imágenes deberían asustar a Putin tanto como habría horrorizado vivirlo a los soldados rusos atrapados en la explosión. Para Ucrania, este primer ataque tardó mucho en llegar. El Leveler es básicamente la versión ucraniana de las bombas guiadas que Rusia ha usado para atacar ciudades ucranianas por años. Si somos honestos, ha tardado más de lo que Ucrania quería en llegar al campo de batalla. En junio de 2024, Serhiy Golubtsov, jefe del Comando de la Fuerza de Aviación de Ucrania, anunció que preparaban una versión nacional de prueba de las bombas CAB que Rusia comenzó a usar meses antes. La primera de esas pruebas estaba programada para comenzar en unas semanas, dijo Golubtsov en ese momento, con el objetivo de desarrollar kits de aviación para las bombas de la era soviética en posesión de Ucrania que proporcionaran un alto nivel de precisión y un mayor alcance de vuelo en comparación con las bombas que Rusia estaba usando. La promesa estaba ahí. Ucrania posee muchas bombas almacenadas por Rusia en la era soviética, por lo que puede convertir varias en armas guiadas para atacar el frente y la retaguardia rusa. Pero después de que surgieron las afirmaciones sobre las pruebas próximas, todo quedó en silencio durante unos meses. No fue hasta septiembre de 2024 que el canal de Telegram Aviación de Combate de Ucrania publicó un video que parecía mostrar a un bombardero Su-24 ucraniano siendo utilizado para probar una versión temprana del arma que llegaría a conocerse como el Leveler. El metraje mostró potencial inicial, la bomba guiada se desacopló bien y las imágenes dieron una visión preliminar del diseño del kit. Observamos alas plegadas y un carenado redondeado en la nariz para optimizar la aerodinámica de la bomba. Después, hubo silencio durante casi 2 años. Por alguna razón, y Ucrania no ha dado una explicación al respecto, no fue hasta 2026 que la bomba que se ha convertido en el Leveler realmente salió a la luz. Podemos especular por qué Ucrania tardó en llevar la bomba de la etapa conceptual al combate. Quizás Ucrania necesitaba trabajar en el alcance, permitiendo que sus aviones de combate pudieran lanzarla desde lo suficientemente atrás de las líneas para no enfrentar ninguna amenaza de las defensas aéreas rusas. Quizá Ucrania priorizó el desarrollo de drones, ya que recibía kits JDAM y ASM Hammer de Occidente que podían cumplir una función similar a su nueva bomba. Sea como sea, el Leveler tardó en llegar, pero ya está aquí y Ucrania estará encantada de ver su primer uso exitoso. Lo que Ucrania tiene ahora en sus manos es la respuesta perfecta a los kits UMPK que Rusia ha estado usando para transformar sus propias bombas tontas en armas semiguiadas que pueden causar una gran cantidad de destrucción. Esos kits rusos pueden ser acoplados a las municiones aéreas de uso general FAB-250 y FAB-500 de Rusia y permiten a Rusia atacar objetivos a varias decenas de kilómetros detrás de las líneas del frente. El Leveler podría confundirse con un clon de este tipo de kits, pero es mucho más que eso. Aunque inspirado en los kits UMPK, el Leveler se basa en todo lo que Rusia inventó e innova de formas que los secuaces de Putin no habrían imaginado. Tras la presentación del Leveler en Eurosatory 2026 en París, se filtraron detalles sobre el desarrollo de Ucrania. Los kits de bombas permiten que una bomba no guiada sea lanzada desde altitudes que van desde 500 hasta más de 10.000 metros, informa Pravda. Tiene mayor alcance que la mayoría de los kits rusos similares, pues el Leveler puede atacar objetivos entre 10 y 130 kilómetros desde la plataforma aérea de lanzamiento. También señalamos que el kit puede ser acoplado a bombas que pesan 250 kilogramos, aunque aún no está claro si Ucrania tiene la intención de desarrollar aún más la tecnología para que pueda ser utilizada en bombas más grandes o más pequeñas. Business Insider proporcionó algunos detalles más sobre la bomba en su informe, señalando que puede ser lanzada desde plataformas de la era soviética de Ucrania, como vimos en las primeras pruebas, y que Ucrania usó un MiG-29 en su primer ataque, y que es compatible con los F-16 y los aviones de combate Mirage que Ucrania tiene a su disposición. Esa compatibilidad no implica que el Leveler vaya a caer de esos aviones de inmediato. El Leveler necesita una certificación adicional para ambos antes de que pueda ser utilizado, pero eso parece ser un problema que se puede resolver relativamente fácil. La principal diferencia entre el kit de bombas de Ucrania y los rusos es que el Leveler tiene algoritmos modernos de guiado que ofrecen mayor precisión, además de la navegación satelital usada en las bombas. Esto indica que se usa inteligencia artificial en el proceso. Si el primer ataque completo realizado con estas bombas es un indicio, ese algoritmo está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El enfoque, lo suficientemente bueno de Rusia, funciona para sus bombas planeadoras. Mientras impacten algo, aunque queden a cientos de metros del objetivo, basta para Putin.
Ucrania busca precisión para alcanzar una trinchera angosta a decenas de kilómetros de distancia. El Leveler ofrece precisión. Como dice Militarny, el kit de bombas usado en las trincheras rusas probablemente viene de un lote experimental entregado a la Fuerza Aérea de Ucrania en mayo. Los próximos lotes tendrán problemas resueltos y serán más precisos que los anteriores. Y por último, está la principal razón por la que Ucrania quiere producir en masa el Leveler cuanto antes: el precio. Quizá recuerdes que dijimos que una razón por la que Ucrania tardó en usar el Leveler fue porque tenía reservas de kits de bombas occidentales, como el JDAM de Estados Unidos, que podía usar en su lugar. El JDAM ciertamente es efectivo. Es uno de los mejores ejemplos mundiales de este tipo de kits de bombas guiadas. Sin embargo, esto implica un precio alto, ya que Ucrania debe comprar armas de Estados Unidos mediante la iniciativa Pearl, en vez de recibirlas como ayuda militar. El Leveler soluciona este problema. Un informe de Militarny del 19 de mayo indica que el nuevo kit de bombas guiadas de Ucrania cuesta cerca de un tercio del precio de un kit JDAM. Eso es enorme para Ucrania. Eso significa que recibe 3 bombas guiadas por el precio de un aliado occidental clave. Triplicar el poder de fuego causa triple daño, lo cual es malo para las fuerzas rusas. Nunca sabrán si están a salvo de bombas guiadas, ya que Ucrania siempre podría lanzar más porque su bomba planeadora es más barata de fabricar que cualquier versión que puedan comprar. El hecho de que sea la versión ucraniana de una bomba guiada también es enorme. Ucrania ha tenido una relación inestable con Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia, llegando a enfrentar la suspensión total de la ayuda estadounidense. La relación es mucho mejor ahora. Trump incluso le dijo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que admiraba cómo Ucrania se está desenvolviendo durante la reunión del G7 de 2026. Aún así, la preocupación por el acceso a las armas estadounidenses, junto con las condiciones que pueden estar ligadas a ellas, siempre estará presente en la mente colectiva de Ucrania. Leveler viene sin condiciones sobre cómo Ucrania lo use, y Ucrania puede tener tantos como pueda construir. Lo que vemos en esta arma y en el primer uso registrado en combate de Leveler es que Ucrania acaba de subir de nivel en su campaña contra Rusia. Sabemos que eso es terrible, pero es cierto. Este kit de bomba guiada podría cambiar las reglas del juego para Ucrania por 2 razones. Pero antes de llegar a ellas, esto es un recordatorio de que estás viendo El Show Militar. Si estás obteniendo información del canal, suscríbete para asegurarte de ver lo que tenemos próximamente. Primero, Leveler representa para Ucrania emparejar las condiciones en materia de bombas guiadas. Alcanzar la paridad con Rusia en bombas planeadoras es un gran logro para Ucrania y por eso Leveler también se conoce como Equalizer. Para entender más, debemos analizar cómo Rusia usa bombas planeadoras en Ucrania. El volumen ha sido clave para Rusia. En abril, Rusia lanzó casi 7.000 municiones aéreas guiadas contra Ucrania, tras un total de 7.987 en marzo. Fue un récord mensual en toda la guerra, pues Rusia lanzó 1.500 bombas planeadoras más que en su récord anterior de febrero. Y según Russia Matters, parece probable que Rusia termine 2026 habiendo lanzado alrededor de 75.000 bombas guiadas contra Ucrania, lo que representa un aumento del 25% sobre las 60.000 lanzadas en 2025. Rusia conoce el peligro de estas bombas y, sinceramente, la ventaja de las bombas planeadoras ha sido uno de los pocos logros de Putin en su campaña contra Ucrania. Estas bombas, de hasta 1.500 kilogramos, no buscan precisión. Para Rusia, solo buscan causar daño. Rusia usa bombas planeadoras para atacar objetivos en toda Ucrania, incluso ciudades fortificadas, nublando los cielos. Muchas ciudades aún no ocupadas por Rusia albergan miles de civiles. Se desconocen las cifras exactas de civiles ucranianos muertos por bombas planeadoras rusas. Las Naciones Unidas han verificado 16.126 muertes de civiles ucranianos hasta el 31 de mayo y muchas de esas muertes habrían sido causadas por bombas planeadoras rusas. Ucrania ha encontrado maneras de enfrentar estas bombas, adaptándose cada vez que Rusia las cambia. Por ejemplo, el 3 de abril Forbes informó que Ucrania había desarrollado un nuevo tipo de bloqueador que hace que muchas de las bombas planeadoras rusas sean inútiles. La efectividad de las CABs cayó a cero, dijo a Forbes un portavoz de los desarrolladores de Alima Quant, el nuevo sistema de interferencia, y agregó, en unos 700 kilómetros del frente, el enemigo lanzó 869 CABs en uno de los meses anteriores. 8 militares resultaron con heridas leves tras los ataques. Aún así, contrarrestar las bombas guiadas rusas es una cosa. Poder devolver la misma devastación a Rusia usando kits de bombas que llevan estampado «Hecho en Ucrania» es algo muy diferente.
Ucrania producirá en masa el Leveler y fabricará miles de bombas guiadas para cambiar la situación frente a Rusia. Habrá una diferencia. Rusia ataca ciudades con bombas planeadoras, Ucrania no lo hará. La precisión siempre fue clave del Leveler y ahora que la bomba lo es, Ucrania probablemente la use para reforzar lo que ya debilita a Rusia en el frente, la campaña de golpes medios. Esa campaña es la segunda razón por la que el Leveler podría ser decisivo. También es la más importante. Alcanzar la paridad con Rusia es simbólicamente genial, pero contar con una bomba integrada en una campaña ya muy efectiva es esencial. Hasta ahora, la campaña de ataque medio 2026 de Ucrania se ha enfocado en usar una nueva generación de drones capaces de llegar cientos de kilómetros tras las líneas enemigas, siendo muy efectiva. Los drones de Ucrania han estado atacando las arterias logísticas que alimentan especialmente a Crimea, ya que Ucrania busca aislar la península y hacerla inviable para Putin como una opción estratégica. Ucrania lleva más de un año atacando objetivos en la retaguardia rusa con drones y armas occidentales, según el Kyiv Independent. Los objetivos incluyeron camiones de suministro y combustible, defensa aérea, depósitos de municiones, lanzadores de drones y centros de mando que Rusia usa para organizar sus tropas en el frente. La diferencia principal con hace un año es que la campaña de ataques intermedios de Ucrania ha crecido a un nivel inesperado por Rusia. Radio Europa Libre. Radio Libertad compartió fotos que muestran solo parte del daño, cascarones de vehículos destrozados y quemados, e incendios en depósitos clave de petróleo. Ucrania descubrió que paralizar la logística rusa en la retaguardia afecta gravemente los asaltos rusos en el frente. Se ha comentado mucho sobre los nuevos drones que permitieron esta campaña de ataques en la retaguardia. El Hornet ha destacado en los titulares, creado por una empresa estadounidense con inteligencia artificial, identifica objetivos automáticamente y es tan barato que Ucrania usa docenas a diario. Otros destacados incluyen el nuevo dron Behemoth, que puede alcanzar objetivos a una distancia de 300 kilómetros con una ojiva tándem de 75 kilogramos que combina un penetrador con una carga termobárica, lo que lo hace ideal para atacar objetivos fortificados. El dron Morrigan es otro más. Business Insider reporta que este dron ha sido clave para que Ucrania convierta la carretera RR-280 que une Rusia, Crimea y regiones ocupadas del sur en un infierno para vehículos rusos. Estos y otros drones de ataque de alcance medio han sido clave para cambiar el curso de la guerra a favor de Ucrania. Además de aislar Crimea, los ataques de mediano alcance de Ucrania han debilitado tanto a Rusia en el frente que Ucrania avanza y frena la ofensiva de verano con la que Putin esperaba tomar Donbass en septiembre. Eso ya no va a suceder. Ahora imagina que el nivelador se sume a todo esto. Además de los drones, que Rusia ya tiene problemas para detener, las fuerzas traseras ahora enfrentan bombas planeadoras con mucho más poder de fuego que la mayoría de los drones de ataque de alcance medio. Hay potencial para fabricar miles de niveladores, permitiendo a Ucrania bombardear posiciones rusas repetidamente. Diseñamos una campaña en capas. Las zonas de muerte llenas de drones FPV en el frente eliminan a miles de soldados rusos. Detrás de ellos, los niveladores destruyen trincheras, puestos de mando e instalaciones, causando bajas y forzando a los sobrevivientes a arriesgarse en las zonas de muerte antes de estar listos. Más al fondo en la retaguardia rusa, drones intermedios destruyen camiones de suministro y otros objetivos, afectando la logística que apoya a las tropas atacadas por drones FPV y niveladores. Ese es un posible futuro para Rusia, y Putin ni siquiera quiere imaginarlo. El nivelador ya está aquí oficialmente, y ya ha demostrado que hace honor a su nombre con su primer despliegue de combate registrado. El arma casera de Ucrania lo cambia todo. El siguiente paso es llevarlo a la producción en masa a una escala que hará que los soldados rusos estén demasiado aterrados como para siquiera considerarlo. Acercándose al frente, Ucrania ha mostrado con el Leveler su capacidad para innovar sobre conceptos existentes. Eso es justo lo que ha hecho con un arma británica que está volviendo con fuerza. Soldados rusos usan ahora un apodo escalofriante en batalla: muerte silenciosa. No porque sea rápida, no porque sea poderosa, sino porque cuando se dan cuenta de que está ahí, ya es demasiado tarde. Algunas unidades reportan no escuchar nada hasta los últimos segundos. Otras nunca la oyen. A diferencia de la artillería, misiles o drones tradicionales, estos sistemas pueden seguir cazando incluso cuando Rusia intenta interferirlos o bloquearlos. Eso se está convirtiendo en un problema serio para el Kremlin, porque las armas que se están extendiendo por el frente no solo son más difíciles de detener, se están volviendo más inteligentes y están cambiando la forma en que se libran las guerras. Aquí entran los drones y robots autónomos,
también conocidos como muerte silenciosa. Para entender por qué Ucrania apuesta por estas máquinas capaces de pensar por sí mismas, debes conocer el problema para el que fueron creadas: la guerra electrónica. Desde el inicio de la guerra a gran escala, ambos ejércitos llenaron el frente con drones FPV, pequeñas aeronaves teledirigidas con explosivos que un piloto guía hacia el objetivo por video. Son baratos, son precisos y por un tiempo estaban transformando el campo de batalla a favor de Ucrania. Un dron que depende de un enlace de radio solo es tan útil como ese enlace, y ambos bandos pronto aprendieron a atacarlo. Los bloqueadores cubren el frente, cortando la conexión entre un dron y su operador. Los sistemas de suplantación corrompen la navegación satelital, dándole al dron coordenadas falsas o negándole el GPS por completo. Durante una parte de la guerra, esas defensas electrónicas estaban ganando. Un dron bloqueado es un dron fallido, y a lo largo de los tramos más disputados de la línea, la mayoría de las misiones FPV estaban fallando en los últimos segundos antes del impacto, precisamente donde la interferencia es más intensa. Este es el cuello de botella que la inteligencia artificial se incorporó para superar. La idea es sencilla, aunque la ingeniería no lo sea. Si el dron no puede depender de un piloto humano y de un enlace de radio en vivo hasta el objetivo, entonces dale al dron suficiente inteligencia a bordo para terminar el trabajo por sí mismo. Esto puede lograrse con software de reconocimiento de imágenes y navegación visual, permitiendo que, tras ser apuntado a un objetivo, vuele solo el tramo final, reconozca su entorno y corrija su rumbo incluso sin señal. La toma de decisiones se traslada al dron, haciéndolo inmune a interferencias tradicionales. El efecto de ese cambio es medible, y las cifras explican por qué ahora cada brigada en Ucrania lo quiere. Según Katerina Bondar, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien ha estudiado los sistemas autónomos de Ucrania, agregar este tipo de autonomía terminal a la navegación y el apuntado eleva la tasa de éxito de un ataque con dron de aproximadamente un 10 a 20% hasta cerca de un 70 a 80%. Eso es una mejora de 3 a 4 veces, y significa que ahora 2 drones asistidos por IA pueden lograr lo que antes requería 8 o 9. Para un ejército en desventaja numérica, ese factor es clave. Cada dron que acierta es un dron que no tuviste que construir 2 veces, un piloto que no tuviste que arriesgar y un objetivo al que no tuviste que enviar infantería para tomarlo. Hay un segundo multiplicador oculto aquí. La IA asume la parte más difícil del vuelo, reduciendo notablemente la habilidad que necesita el piloto, lo cual es clave para un país con crisis de mano de obra. Ya no necesitas un operador virtuoso para cada dron, y a medida que mejora la autonomía, la proporción entre operadores y máquinas comienza a cambiar de un piloto que vuela cuidadosamente un dron a un operador que lanza muchos a la vez. Analistas ven esta tendencia como un punto de inflexión, donde un solo operador podrá enviar 20, 50 o 100 drones en un solo despliegue coordinado. Ese es el momento en que la economía de la guerra cambia, porque ya no depende la cantidad de ataques del número de pilotos entrenados. Es importante ser precisos aquí, porque esta es la parte de la historia que suele exagerarse. Ucrania aún no ha construido ejércitos de robots asesinos totalmente autónomos. El uso de la inteligencia artificial en armas quizá esté en su infancia. Para mediados de 2026 es más útil para reconocer objetivos, ayudando a un dron a identificar un tanque camuflado entre árboles y guiando el acercamiento final a través de interferencias. Por ejemplo, de los casi 2 millones de drones que Ucrania produjo en 2024, solo unos 10.000 tenían mejoras de inteligencia artificial y aún dependían de humanos para elegir el objetivo e iniciar la misión. En 2026 la producción ya había dado un salto, con planes de terminar 2026 con 7 millones de drones anuales. No existen conteos precisos de drones con inteligencia artificial, lo que indica que solo una minoría está en el frente. Aún así, no podemos descartar el valor real de estos drones. Mientras la guerra aérea se estaba transformando con la inteligencia artificial, una revolución paralela avanzaba lentamente en tierra. Robots. Ucrania ha invertido recursos en vehículos terrestres no tripulados, robots sobre ruedas o orugas que transportan municiones, evacúan heridos, cargan armas pesadas y cada vez más realizan sus propios asaltos. Y los soldados ucranianos que los operan han aprendido algo de sus prisioneros rusos. Los rusos, incluso, tienen un apodo para estas máquinas: muerte silenciosa. Ese apodo señala una característica táctica real, una que vale la pena analizar con detenimiento, porque explica por qué un robot lento y torpe puede ser más aterrador que uno rápido. En un campo de batalla moderno, el primer sistema de alerta de un soldado es su propio oído. Escuchas el zumbido de un dron FPV acercándose, el motor de un vehículo, el silbido de un motor.
y ese sonido te da los 2 o 3 segundos que necesitas para cubrirte. Un robot terrestre casi silencioso elimina por completo esa advertencia. Según CNN, que estuvo con unidades ucranianas que usan estas máquinas, los soldados rusos suelen no oír a los robots hasta que están a unos 10 metros, y un robot terrestre a 10 metros cargando una carga explosiva pesada ya está bien dentro de su propio radio de explosión. Para cuando lo escuchas, escucharlo ya no te ayuda, ya no queda tiempo para reaccionar. Ahora, 2 cosas aumentan esa ventaja. La primera es la carga útil. Un chasis de 4 ruedas puede transportar mucho más que un dron aéreo pequeño, como una carga explosiva grande o una ametralladora pesada con cientos de cartuchos. Así que esa máquina que llega en silencio también es desproporcionadamente más letal. La segunda es el papel que hace posible el silencio: la infiltración. En un asalto, las explosiones de los primeros robots sirvieron de distracción, atrayendo la atención mientras otras 4 máquinas se deslizaban tras la línea enemiga, algo imposible para un arma que delata su presencia. El impacto psicológico se nota en las reacciones de los defensores. Un comandante ucraniano, llamado Siver, relató el uso de un robot contra una posición enemiga, y ver a los rusos simplemente entrar en pánico, arrastrándose, pegándose al suelo, sin idea de cómo responder a una amenaza que no podían oír ni localizar. El silencio le quita a un soldado las 2 cosas en las que más confía: sus sentidos y su tiempo. El equipo también destaca aquí. La unidad de Cyber emplea un robot con una ametralladora Browning pesada sobre orugas y cámaras que le dan gran campo de visión. Puede ocultarse entre la vegetación por días, ya que, a diferencia de los hombres a quienes reemplaza, no necesita comida, agua, ni se cansa o sufre calambres. Lo único que lo obliga a regresar a la base es la munición, ya que una vez que ha agotado sus balas, tiene que volver para recargarse. En la entrevista, la unidad de Cyber ya preparaba un sucesor más veloz, capaz de moverse a 10 millas por hora y llevar armas ligeras al combate. En cuestión de meses, estos vehículos han pasado de ser rarezas a algo que se acerca a equipo estándar, transportando suministros, sacando a hombres heridos de zonas de peligro y realizando ataques que antes habrían costado la vida a un pelotón de infantería. Ese último punto es donde los robots terrestres se conectan con la lógica central de toda la estrategia ucraniana. Una unidad de ataque robótica de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, designada NCNC-13, hizo el cálculo sobre sus propias operaciones. En 164 asaltos, la unidad estimó que habría necesitado aproximadamente 2.300 infantes para lograr el mismo efecto que consiguieron sus robots, y habría esperado perder a la mitad de ellos muertos o heridos en el intento. Según la unidad, y eso indica que las máquinas salvaron unas 1.000 vidas ucranianas. Esto explica de manera concisa por qué Kiev está invirtiendo todo lo que tiene en automatización. Cada asalto de un robot es un asalto en el que no tuvo que morir un humano, lo cual es importante porque Ucrania inició la guerra en desventaja. La magnitud de este cambio es, según la propia Ucrania, enorme. En abril, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas habían realizado la primera captura de una posición rusa utilizando únicamente robots y drones, sin infantería en tierra, y agregó que desde principios de año, las máquinas no tripuladas habían realizado unas 22.000 misiones. Son cifras del gobierno ucraniano, declaraciones presidenciales en un discurso sobre la industria de defensa, y tienen las salvedades habituales de cualquier anuncio en tiempos de guerra. La dirección general que describen está confirmada por reporteros y analistas extranjeros, y muestra una guerra donde gran parte de los esfuerzos de Ucrania ahora son no tripulados. Y en el centro de esta transformación está el hombre que Zelensky nombró para acelerarla. Mikhailo Fyodorov tiene 35 años, lleva 4 meses en su puesto como ministro de Defensa y nunca ha servido un solo día en el ejército. Su experiencia es en tecnología, no en tácticas. Creció en la ciudad acerera de Zaporilla, la misma ciudad que ha visto intensos combates en la guerra. Comenzó gracias a los videojuegos en su adolescencia, creó un negocio de publicidad digital antes de terminar la universidad y se asoció con Facebook vendiendo anuncios dirigidos. Zelensky lo contrató primero para manejar las redes sociales en la campaña presidencial de 2019 y luego lo nombró, a los 28 años, ministro responsable de digitalizar el Estado ucraniano. Al mudarse al Ministerio de Defensa, llevó consigo ese entorno, un equipo de jóvenes asesores y analistas de datos en sudaderas, una mesa de ping-pong en el pasillo y la mentalidad de alguien que ve la guerra como un fundador de Silicon Valley, ve una industria lista para ser transformada. Así como las apps cambiaron taxis y reparto de comida, Fyodorov piensa que la guerra puede transformarse dejando el combate a las máquinas. En una entrevista con el New York Times,
Fyodorov dijo que solo las armas autónomas pueden garantizar la seguridad mundial. Las comparó con armas nucleares y sugirió que los países que inviertan en automatización ganarán futuras guerras. Es una disuasión basada en algoritmos, no en ojivas. Es importante aclarar que esta es la visión a la que aspira Fyodorov, no la situación actual de Ucrania. El artículo del New York Times señaló que la inteligencia artificial en las armas ucranianas era en ese momento principalmente una cuestión de reconocimiento de objetivos. El futuro autónomo es la aspiración. El tanque camuflado en el bosque es la realidad. Debajo del futurismo hay una estrategia concreta ideada por Fyodorov y respaldada por Zelensky, diseñada para obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. The New York Times informa que se llama Economía Aire-Tierra y tiene 3 pilares. En el aire, interceptar al menos el 95% de los drones y misiles rusos entrantes. En tierra, matar o herir gravemente a más soldados rusos de los que Moscú puede reclutar para reemplazarlos. Y contra la economía, atacar las terminales de exportación de petróleo que financian la guerra. Es una estrategia de desgaste, pero diseñada matemáticamente y deliberada. Fyodorov llama a esta fase de la guerra destrucción dirigida y ya le puso cifras al objetivo. Según su declaración en el New York Times, Rusia estaba perdiendo entre 35.000 y 40.000 soldados por mes para mediados de 2026 y su objetivo es aumentar esa cifra a más de 50.000, un nivel que él cree detendrá la invasión por completo. Esto se combina con la pérdida sistémica de personal que ha sufrido Rusia. Una estimación de la inteligencia británica sitúa el total de muertes rusas entre 325.000 y 500.000. El Estado Mayor de Ucrania afirma que las bajas se acercan a 1.400.000. Aunque esto puede debatirse, Rusia no había perdido tantos soldados desde la Segunda Guerra Mundial y tiene dificultades para reemplazarlos. Aquí, las matemáticas iniciales de la guerra cierran el círculo. Es tentador decir que la situación se invirtió y que Ucrania ahora supera a su enemigo en armas y número, pero no es cierto. Rusia sigue teniendo el ejército más grande, con 1 millón de soldados activos y cientos de miles desplegados en o cerca de Ucrania. Según la mayoría de las evaluaciones, tiene ventaja numérica en el campo de batalla y ha cerrado gran parte de la brecha en producción de drones, en algunas categorías igualando o superando a Ucrania. Pero antes de llegar a eso, asegúrate de suscribirte al programa militar. Publicamos videos diarios que cubren todos los eventos importantes en la geopolítica global. Ahora, la verdadera naturaleza de este vuelco es más limitada y más interesante que un simple cambio. La abrumadora ventaja que tenía Rusia en febrero de 2022 se ha reducido a algo mucho más cercano a la paridad. En las tecnologías específicas que ahora deciden el frente, los sistemas no tripulados y la inteligencia que los guía, Ucrania en realidad ha tomado la iniciativa. Una guerra que comenzó como una competencia de masas se ha convertido en una competencia de adaptación, y la adaptación es el único campo en el que el país más pequeño se ha movido consistentemente más rápido. Esa adaptación se basa en una industria muy distinta a la armamentista tradicional. Cuando Fyodorov visita exposiciones de defensa en Ucrania, pasa entre armas que parecen soldadas y pegadas con cinta en un garaje, porque muchas realmente lo fueron. Existen carretes de cable de fibra óptica que permiten volar un dron mediante un hilo de vidrio, inmunes a interferencias al no usar señales de radio. Existen drones de vigilancia del tamaño de la palma, armas en globos y vehículos terrestres no tripulados que parecen mesas sobre mini excavadoras. Todo tiene que ser barato y desechable, porque en un frente saturado de drones, muchos de ellos serán derribados o explotarán antes de llegar a su objetivo. La genialidad de este enfoque no está en un arma específica, sino en construir barato, aceptar pérdidas y iterar rápido. Fyodorov ha convertido la guerra en una fuente de datos, lo que podría ser uno de los mayores activos de Ucrania a largo plazo. Los combates han producido un gran archivo de grabaciones del campo de batalla, millones de videos anotados, filmados por drones de vigilancia y ataque que muestran cómo actúan las personas en sus últimos momentos al acercarse un dron. El Ministerio de Defensa empezó a compartir estos datos con empresas de países aliados para que entrenen modelos de inteligencia artificial con información real de combate en el proyecto Avenger Labs. Esto muestra un futuro donde el botín más valioso en la guerra no será el territorio, sino los datos de entrenamiento. A pesar del impulso tras la visión de Fyodorov, se enfrenta a algo que no puede cambiar: los comandantes del ejército ucraniano. La charla futurista sobre la guerra con robots ha causado resistencia en las Fuerzas Armadas, al punto que analistas describen una lucha de poder entre el ministro y los generales. La objeción desde el frente no es que la tecnología sea inútil,
sino que la transición a una batalla no tripulada avanza más lento en la realidad que en los discursos de Fyodorov. Esa charla sobre campos de batalla vacíos peleados por máquinas puede parecer ajena a la guerra real, que aún es principalmente de trincheras llenas de lodo y cuerpos destrozados. Pero la situación ni siquiera es tan unilateral. El comandante en jefe de Ucrania, general Oleksandr Syrski, sigue ganando batallas con tácticas tradicionales de armas combinadas, blindados y maniobras de infantería, los métodos que lograron grandes victorias al inicio de la guerra. Muchas brigadas en el frente han adoptado todas las ventajas tecnológicas posibles. El comandante de la brigada K2, uno de los primeros en adoptar drones FPV, elogió tener a un ministro de defensa joven y con mentalidad tecnológica que habla el mismo idioma que las unidades, alguien a quien ya no tienen que explicarle nada. La realidad de la guerra se encuentra en el espacio entre estas posturas. No es una elección clara entre hombres y máquinas, sino una integración desordenada y disputada de ambos. Y vale la pena recordar, detrás de todo esto, por qué se recurre a las máquinas en primer lugar. Los robots no son una demostración de poder, sino una respuesta al agotamiento. El reporte de CNN desde el frente habló de 2 soldados ucranianos que pasaron más de 11 meses en trincheras sin rotación, siendo perseguidos por drones y quedándose sin costales de arena para construir defensas vitales. Uno caminaba 32 kilómetros al amanecer hacia un lugar seguro, sin hablar con su esposa desde hace casi un año, solo por mensajes de radio grabados. Estos son los hombres que la automatización busca proteger. Los robots existen porque faltan estos soldados y los que quedan están siendo llevados al límite humano. Ese es el motor de la revolución. No es entusiasmo por la tecnología, sino escasez de hombres y falta de voluntad para seguir sacrificándolos. Lo que finalmente nos lleva a donde Fyodorov cree que todo esto se dirige y a la inquietud que lo sigue de cerca. Según su visión, la zona de muerte, esa franja de varios kilómetros de ancho a lo largo del frente, donde todo lo que se mueve es cazado por drones, eventualmente quedará vacía de seres humanos. Las máquinas lucharán contra máquinas, en el aire y en tierra, y la escala de pérdida humana que define esta guerra llegará a considerarse insostenible, obligando a que la guerra evolucione hacia algo casi sin sangre, con el bando que automatice primero. Es una visión seductora, y es el punto final lógico de todo lo que Ucrania ha construido. Como señaló el New York Times, esta visión debería hacernos reflexionar, ya que las guerras rara vez tienen lógica clara, se desenvuelven en direcciones impredecibles, y sacar el juicio humano del proceso, entregando la decisión de matar a una máquina que actúa por sí sola, podría aumentar esa imprevisibilidad en lugar de controlarla. Las organizaciones de derechos humanos han marcado claramente su rechazo a las armas que atacan sin control humano, y justo eso es lo que Fyodorov busca cruzar. Ucrania libra una guerra asistida, usando inteligencia para extender su menor fuerza en un frente amplio y hacer que un enemigo mayor sangre más rápido de lo que se recupera. El arsenal no tripulado de Ucrania ha evolucionado enormemente en los últimos años. El sector de defensa de Kiev ha creado innovaciones sorprendentes, como drones bombarderos a chorro y robots kamikaze con inteligencia artificial. La última incorporación podría ser la más grande e impresionante hasta ahora. Presentamos el Tridente del Mar, una bestia marina de 10 toneladas, con el poder de fuego suficiente para amenazar a la flota del Mar Negro del Kremlin. No es una exageración decir que este nuevo dron podría resultar un recurso revolucionario, abriendo nuevas posibilidades tanto ofensivas como defensivas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras le da a Rusia una amenaza realmente enorme de la cual preocuparse. El Tridente del Mar se mostró por primera vez en el evento Eurosatory 2026 en París. Eurosatory, celebrado cada 2 años, es la mayor exposición internacional de defensa y seguridad terrestre y aeroterrestre. Atrae a decenas de miles de invitados, con miles de expositores de docenas de países que muestran sus últimas innovaciones militares, desde vehículos como tanques y camiones hasta armas ligeras, sistemas de comunicación y mucho más. Las últimas ediciones de este evento han contado con una presencia cada vez mayor del sector de defensa ucraniano, que ya es de los más grandes y destacados del mundo. Y en la exhibición de 2026, la empresa de defensa con sede en Kiev, Globalmark, estuvo presente para impresionar al mundo con su enorme vehículo submarino no tripulado. Con unas impresionantes dimensiones de 10 metros de largo, 32.8 pies, 2 metros de ancho, 6.5 pies y 1.5 metros de alto, 4.9 pies. Este no es un dron común y corriente. Es más parecido a un torpedo de gran tamaño, al menos en cuanto a su aspecto. Con un peso colosal de 10.000 kilogramos, 22.000 libras, fácilmente se encuentra entre los drones más pesados del arsenal ucraniano y es capaz de transportar una carga útil igualmente enorme de hasta 1.000 kilogramos
o 2.200 libras. Los representantes de Global Mark también revelaron que este dron tiene un alcance operativo de hasta 2.000 millas náuticas y una profundidad operativa máxima de 60 metros, aproximadamente 200 pies. Puede desplazarse a una velocidad máxima de 10 nudos, o 18.5 km por hora, o 11.5 millas por hora, con una velocidad de crucero más cercana a 6 nudos alrededor de 11 km por hora, o 7 millas por hora. El desarrollador reveló que el Sea Trident fue diseñado para varios tipos de misiones. Aunque parezca un recurso solo ofensivo, Global Mark afirma que podría usarse para tareas como logística y transporte, como entregas de carga, así como para misiones de ataque y operaciones defensivas, como interceptar y neutralizar vehículos submarinos no tripulados enemigos, por ejemplo. Cabe destacar que la empresa no ha informado cuán avanzado está el desarrollo de la plataforma ni cuándo podría implementarse en las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin embargo, el simple hecho de que Global Mark estuviera dispuesto a mostrar este dron en el evento Eurosatory sugiere que probablemente ya está bastante avanzado en el proceso de desarrollo, y el tridente marino ya tiene a Rusia asustada. Uno de los expertos militares del país, Vladimir Yeranosian, profesor asociado en la Universidad Financiera bajo el gobierno de la Federación Rusa en Moscú, opinó sobre el tridente marino. Tridente en una entrevista con uno de los periódicos semanales más grandes del país, AIF. Yeranosian al principio minimizó la innovación, afirmando que el tridente marino no era realmente una innovación ucraniana, sino que probablemente estaba hecho con partes de países occidentales como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. También sugirió que Global Mark podría haber estado mintiendo o exagerando sobre las especificaciones técnicas y capacidades del dron, antes de admitir que podría usarse para atacar numerosas piezas de infraestructura portuaria y costera. Por ejemplo, terminales marítimos o estaciones de carga de productos petroleros y de gas, puentes, represas y posiblemente plantas hidroeléctricas. El experto añadió: es probable que el enemigo busque, con el tridente marino, hundir buques o submarinos de la flota rusa. Siguió con la propaganda típica del Kremlin, diciendo que no hay motivo real de preocupación, pues Rusia ya ha enfrentado drones ucranianos y occidentales antes y se ha adaptado. Mencionó posibles defensas que el Kremlin podría usar contra esta amenaza: barreras en entradas de puertos, puestos de escucha para detectar sonidos bajo el agua y buzos militares patrullando zonas costeras clave. Sin embargo, en realidad, ninguna de estas medidas sería necesariamente suficiente para contrarrestar la enorme amenaza que representa el Sea Trident. Sus sistemas de navegación avanzados le permitirían evadir las barreras rusas, ajustando profundidad y trayectoria para atacar con impunidad. Aunque Yeranosian dice que las fuerzas del Kremlin han enfrentado con éxito los drones ucranianos antes, hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. De hecho, la guerra ha llegado a un punto en el que casi no pasa un solo día sin que haya nuevos informes de otro ataque de drones ucranianos contra activos e infraestructura rusos. Las fuerzas de Kiev han estado erradicando sistemáticamente los objetivos rusos uno por uno, dañando y destruyendo todo, desde buques navales hasta terminales de petróleo y depósitos de municiones. Y el ejército del Kremlin ha fallado repetidamente en detenerlos. Sus radares han sido demasiado lentos, sus defensas aéreas han sido insuficientes, y sus fuerzas han sido tomadas por sorpresa una y otra vez. Esto es igualmente cierto en tierra como en el mar, ya que hemos visto a las fuerzas de Ucrania hacer un fuerte uso de sus drones aéreos y acuáticos, así como de misiles, para llevar a cabo numerosos ataques exitosos contra barcos rusos en el Mar Negro y más allá. De hecho, estos ataques comenzaron desde 2022 durante los primeros enfrentamientos de la guerra. Apenas unas semanas después de iniciado el conflicto, por ejemplo, en marzo de 2022, Ucrania utilizó un misil balístico Toshka-U para hundir un gran buque de desembarco ruso en el puerto ocupado de Berdiansk. Un mes después, las fuerzas ucranianas lograron una de sus victorias más icónicas al usar sus propios misiles antibuque Neptune para hundir el buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moskva. En los meses siguientes, vimos lanchas de desembarco, botes de asalto y embarcaciones de apoyo dañadas o destruidas. Con el fortalecimiento de las fuerzas ucranianas, más embarcaciones enemigas fueron destruidas. Incluso los submarinos rusos no se salvaron de estos ataques. En septiembre de 2023, por ejemplo, misiles ucranianos penetraron el casco del Rostov del Don, y en diciembre de 2025, Ucrania utilizó drones aéreos y de superficie para atacar un submarino ruso del proyecto 636. Las fuerzas de Kiev destruyeron los ferries ferroviarios que Rusia usa para enviar suministros a Crimea,
dejando a la península ocupada sin municiones ni equipo militar. Cada año del conflicto, numerosos barcos de distintos tamaños y clases se han hundido o han debido ser remolcados para costosas reparaciones. Estos ataques han resultado tan efectivos e impactantes que prácticamente han anulado por completo a la flota del Mar Negro. Al ver que sus barcos sufrían más daños y carecían de defensas contra UAV y misiles ucranianos, los comandantes del Kremlin empezaron a alejarlos de la zona de conflicto. Con el tiempo, menos barcos rusos navegaban por el Mar Negro. La mayoría solo permanecía en puertos o astilleros, ocultos y esperando que Ucrania los dejara en paz. Esto, a su vez, significaba que había menos embarcaciones lanzando activamente misiles como los de la clase Kalibr contra pueblos y ciudades ucranianas. En otras palabras, al contrarrestar a la flota del Mar Negro, Ucrania pudo disminuir el poder de los bombardeos de Rusia y salvar innumerables vidas en el proceso. En resumen, transformó a la flota del Mar Negro de una amenaza activa y potente en una verdadera carga para Rusia. En lugar de usar sus buques navales para atacar a su oposición y ampliar su ventaja en tierra, el Kremlin ahora es incapaz de sacarles casi ningún provecho de estos activos y, en cambio, tiene que gastar la mayor parte de su tiempo, dinero y recursos en protegerlos o repararlos. Y lo más increíble de todo esto es que Ucrania logró esto sin una marina convencional. Dependió principalmente de drones y misiles para derrotar lo que se suponía que era una de las fuerzas navales más fuertes del mundo. Sea Trident puede llevar sus operaciones navales a un nivel nuevo y emocionante. Ahora, antes de entrar en cómo podría usarse este nuevo dron submarino y las ventajas únicas que ofrece, hay más de dónde vino esto. Así que si estás obteniendo valor de El Show Militar, no olvides suscribirte. Ucrania ha utilizado drones acuáticos antes. Por ejemplo, está el aparato robótico no tripulado autónomo marítimo de guardia, o Magura V5, desarrollado para el uso de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, GUR, y capaz de llevar a cabo una variedad de tareas, incluyendo vigilancia, reconocimiento, patrullas marítimas, contramedidas contra minas, búsqueda y rescate, y misiones de combate. Estos drones entraron en servicio en 2023 y en los años siguientes llegaron los modelos B6 y B7. Con un costo de alrededor de $273,000 por unidad, el Magura Mi.5 ha demostrado ser increíblemente efectivo en el campo de batalla, contribuyendo directamente a la destrucción de numerosas embarcaciones rusas, incluyendo una nave de desembarco clase Kulag, corbetas misilísticas clase Tarantul y barcos patrulla. Pero el Magura tiene sus límites. El V5 tiene una capacidad máxima de carga útil de alrededor de 300 kilogramos o 660 libras, por ejemplo, y un alcance operativo de aproximadamente 800 kilómetros o 500 millas. Incluso la versión más avanzada, la UF7, solo puede transportar una ojiva de 650 kilogramos o 1.433 libras a distancias de hasta 1.000 kilómetros o 620 millas. El tridente marino es mejor en casi todos los aspectos. Es más grande, más voluminoso y capaz de transportar mucha más potencia de fuego a distancias mucho mayores. El poder transportar hasta 1.000 kilogramos o 2.200 libras de explosivos lo pone en otra clase distinta a la mayoría de los drones que Ucrania usa hoy. Los drones pequeños solo dañan superficialmente a buques rusos, pero el tridente marino tiene potencia suficiente para destruir incluso los objetivos más grandes. Además, como este dron pesado opera bajo el agua, debería atacar submarinos y cruceros en sus puntos débiles, abriendo agujeros en sus cascos que provocarían su hundimiento antes de reparaciones de emergencia. El gran alcance del tridente marino es una ventaja que lo destaca sobre la mayoría de los drones usados por Ucrania. Como puede recorrer hasta 2.000 millas náuticas, la distancia equivalente a viajar desde Odessa, en la costa sur de Ucrania, hasta las costas de España o Argelia, el tridente marino no tendría ningún problema en atravesar todo el Mar Negro. De hecho, tiene suficiente alcance para viajar desde Ucrania hasta ciudades portuarias rusas, como Novorossiysk o incluso el puerto ocupado de Crimea, Sebastopol, y regresar a Ucrania sin ningún riesgo de quedarse sin combustible. Eso abre muchas oportunidades para que las Fuerzas Armadas de Ucrania planifiquen y ejecuten operaciones en el futuro cercano. Con esta arma en su arsenal, les sería más fácil orquestar ataques devastadores contra los activos navales de Rusia, y el Kremlin casi no podría proteger sus barcos, aunque los reubicara por el estrecho de Kerch hacia otras ciudades portuarias en el mar de Azov. El tridente marino aún podría encontrarlos y destruirlos. El hecho de que el tridente marino viaje por debajo de la superficie también lo convierte en un desafío muy distinto para Rusia. En comparación con un dron de superficie como el Magura UA5, los drones de superficie son difíciles de detectar, pero aún pueden ser vistos desde el aire por aviones o drones.
Sin embargo, al viajar hasta 60 metros bajo el agua, el tridente marino será imposible de detectar desde arriba. Rusia deberá apoyarse en equipos de buceo y sistemas avanzados de radar o sonar para poder detectar estos drones. Esto también ayudará a Ucrania en ataques sorpresa a embarcaciones enemigas desde abajo. El solo hecho de que exista un dron así infundirá miedo en los marineros y el personal de la Marina rusa, ya que aunque el agua parezca despejada, sabrán que una ojiva de 1000 kilos podría ir hacia ellos, oculta bajo las olas. La flota del Mar Negro rusa lleva años huyendo asustada, y el tridente marino ahora les da otra pesadilla. Esto podría hacer que los comandantes navales del Kremlin sean más reacios a usar sus barcos, prefiriendo mantenerlos cerca de la costa o en puerto, en vez de enviarlos al mar para disparar misiles y lanzar drones contra objetivos ucranianos. Y los beneficios no terminan ahí. Durante la exposición Eurosatori, GlobalMark también anunció que el tridente marino está equipado con sistemas de control autónomos y navegación adaptativa. Eso significa que puede llevar a cabo sus misiones de largo alcance con una participación mínima del operador. En otras palabras, esta bestia ni siquiera necesita un piloto. Generalmente, puede confiar en sus sistemas de inteligencia artificial para llegar a su destino, ajustando el rumbo para aumentar sus posibilidades de lograr cualquier objetivo asignado. Y como lo afirmó el propio desarrollador, este dron puede recibir una sorprendentemente amplia gama de objetivos. Su uso más obvio sería llevar su carga útil hasta un buque enemigo y embestirlo desde abajo, provocando una explosión devastadora que hundiría rápidamente a la mayoría de los barcos. Sin embargo, no necesariamente tiene que llevar explosivos en absoluto. GlobalMark indica que podría usarse para llevar suministros por cuerpos de agua, lo que sería útil en el futuro. Si las fuerzas de Ucrania intentaran liberar completamente Crimea, por ejemplo, o si necesitaran mover municiones y otros recursos de un lugar costero o puerto a otro, con una mínima posibilidad de que sean interceptados en el camino. Las posibilidades operativas son prácticamente interminables, y el fabricante también señala que los drones Sea Trident podrían usarse para patrullar aguas amigas e interceptar drones enemigos también. En resumen, esta es una adición notablemente versátil al ejército de drones ucraniano. Por supuesto, como cualquier otro dron, no es perfecto. Tiene limitaciones a las que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania deberán adaptarse si deciden introducir esta arma en la guerra con Rusia. Por ejemplo, no es el dron más rápido que existe. El Magura UMTA-5 puede alcanzar velocidades máximas de alrededor de 42 nudos, aproximadamente 78 km por hora, o 48 millas por hora, y navega a unos 22 nudos, 41 km por hora, o 25 millas por hora. Mientras que el Sea Trident es mucho más lento. Esto lo vuelve más vulnerable a ser interceptado si Rusia aprende a detectarlo. Sin embargo, está claro que está siendo diseñado teniendo en cuenta el elemento sorpresa, y el hecho de que se mueva tan lentamente puede hacer que sea menos probable que aparezca como una amenaza en las pantallas de radar de Rusia. Por ejemplo, podría parecerse más a un pez grande o a un escombro flotante que a un riesgo explosivo inminente. Aunque el Sea Trident opera bajo la superficie, no puede sumergirse muy profundo. Su profundidad máxima de 200 pies lo hace inadecuado para ataques en aguas profundas u océano, por lo que se usará principalmente en aguas poco profundas y zonas costeras. Sin embargo, en lo que respecta a Ucrania, eso realmente no importa. Las fuerzas ucranianas no deben preocuparse mucho por atacar barcos rusos en el mar, pues la mayoría permanecen en muelles y puertos poco profundos, justo donde fue creado el Sea Trident. Esto les da a los comandantes rusos un verdadero dilema sin salida. Si sacan sus barcos del puerto al mar abierto, son más vulnerables a ataques de drones o misiles, que pueden hundirlos antes de volver a la base. Si dejan sus embarcaciones en el puerto, los drones Sea Trident pueden destruirlas fácilmente. Además de eso, este nuevo dron pesado también podría usarse en ataques contra piezas clave de infraestructura, como las vigas de soporte del puente de Crimea, por ejemplo, o puertos donde se cargan petróleo y otros recursos en los petroleros de la flota sombra rusa. En general, es otra valiosa incorporación para Ucrania. También es un testimonio de la ingeniosidad de la industria de defensa del país, que sigue fortaleciéndose cada vez más. Mientras Rusia lucha por hacer frente a innumerables problemas, desde su economía en declive hasta sus fuerzas en el frente estancadas y pérdidas catastróficas, Ucrania sigue trabajando de manera silenciosa pero segura, tanto en el frente como muy atrás. Sus soldados y operadores de drones infligen grandes pérdidas al enemigo, y sus contratistas de defensa siguen innovando y destacando, produciendo una gama creciente de armas, vehículos y sistemas no tripulados, con potencial para ayudar a Ucrania a volverse más fuerte que nunca.
Ucrania también sigue beneficiándose del generoso apoyo de sus aliados de la OTAN. Al imaginar las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, se te vienen a la mente las opciones obvias: la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los cuerpos aéreos combinados de la OTAN, con cazas de quinta generación, presupuestos de adquisición multimillonarios y décadas de doctrina perfeccionada. Pero en los últimos 4 años, algo ha estado tomando forma en los cielos sobre Ucrania que no encaja en ninguna de esas categorías. En términos muy simples, la cantidad de personas que vuelan drones de combate en batalla todos los días ha crecido silenciosamente a una escala que pocos ejércitos en el mundo pueden igualar. Ucrania ha construido una fuerza aérea de combate a una escala que ni siquiera la OTAN, con todo su dinero y toda su experiencia institucional, ha intentado jamás. Y la historia de cómo la construyeron te dice casi todo lo que necesitas saber sobre cómo se está librando esta guerra ahora. Empecemos con los números, porque realmente son difíciles de creer. Según declaraciones oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aproximadamente 80.000 ITARES están ahora involucrados en operaciones con drones de una forma u otra. El número exacto de pilotos entrenados dentro de esa cifra es clasificado. Ucrania no lo publica, y como verás tiene muy buenas razones para no hacerlo, pero los operadores de primera línea y los comandantes de unidad estiman que entre 25.000 y 40.000 de esos soldados son pilotos activos de drones de combate. Estos son hombres y mujeres que pilotan aeronaves robóticas contra las fuerzas rusas en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Son estimaciones de quienes vuelan, no una orden de batalla publicada. La cifra real está tras un muro de secreto operacional. Incluso el extremo conservador de ese rango es extraordinario. Para entenderlo, compáralo con una fuerza aérea tradicional. Toma la Fuerza Aérea de Italia y cuenta a todos: los pilotos, los mecánicos, los meteorólogos, los cocineros, los generales y todos sus oficiales de Estado Mayor. El conteo oficial está entre 35.000 y 43.000 personas. Por supuesto, solo alrededor de 1.500 son pilotos propiamente dichos. Por su parte, Estados Unidos tiene estacionados aproximadamente entre 30.000 y 35.000 aviadores en toda Europa, y solo entre 2.000 y 3.000 de ellos vuelan. Ahora hagamos la suma más grande, sumando a todos los pilotos de la OTAN fuera de Norteamérica. Pilotos de combate, transporte, reabastecimiento y tripulaciones de helicóptero en los Estados miembros europeos suman unos 15.000 aviadores. Esa es todo el contingente de pilotos del ala europea de la OTAN. La fuerza de pilotos de drones de combate de Ucrania, según la estimación más baja, ya supera ese número. Según la estimación más alta, es más del doble. Ese tipo de comparación replantea lo que Ucrania realmente ha construido. Esto no solo es un programa de drones, sino la mayor fuerza de aviación de combate del mundo occidental, ensamblada casi desde cero y en plena guerra. Ahora, dentro de esa fuerza existe un cuerpo de élite llamado las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o SBS, usando la abreviatura ucraniana. Esta es una rama militar dedicada que ni siquiera existía como tal hace unos años, y en 2026 cuenta con alrededor de 15.000 efectivos propios. Pero el SBS es solo la parte más visible y profesionalizada de todo el conjunto. Más allá de eso, ahora hay unidades dedicadas de drones que operan dentro de más de 100 brigadas de maniobra y cerca de 500 batallones y regimientos independientes. Este es el punto clave que la cifra principal puede ocultar. Los drones no son solo una capacidad especializada añadida al ejército ucraniano. Son la principal forma de combate del ejército. Y no es exageración. Piensa en la responsabilidad de estos pilotos en el campo de batalla. A principios de mayo de 2026, funcionarios ucranianos y analistas independientes estimaron que los drones representan entre el 70 y el 90% de todas las bajas rusas. El Instituto de Investigación Polaco, OSW, llegó a una conclusión similar incluso antes, en octubre de 2025, atribuyendo aproximadamente entre el 70 y el 80% de las pérdidas rusas y cerca del 85% del equipo de primera línea destruido a los sistemas no tripulados. Nadie puede auditar el campo de batalla en tiempo real, y las fuentes ucranianas tienen incentivos para resaltar sus éxitos. Pero los analistas de varias instituciones siguen llegando al mismo rango, lo cual ya dice mucho. El lado ucraniano incluso le puso cifras concretas. Mikhailo Fedorov, el ministro de Transformación Digital y el funcionario encargado del esfuerzo con drones, dijo que los drones de ataque y bombarderos ucranianos realizaron casi 820.000 impactos confirmados a lo largo de 2025. Todos estos fueron verificados por video de dron. Según ese cálculo, más del 80% de todos los objetivos rusos destruidos ese año fueron destruidos por drones, la gran mayoría de ellos fabricados localmente. El comandante del SBS
afirmó que el sistema de rastreo de Ucrania registró más de 156.000 soldados rusos muertos o heridos solo por drones en los 5 meses entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Aunque las cifras sean algo exageradas, la magnitud coincide con lo que ven los analistas externos y el estancamiento de la línea del frente por la falta de avances rusos en 2025. El efecto acumulativo aquí en realidad ha remodelado físicamente el campo de batalla. No es incorrecto llamar a la guerra de Ucrania una guerra de máquinas, donde el frente depende más de equipos de drones y aeronaves que de infantería masiva. Datos internos de Ucrania encontraron que los drones representaban aproximadamente el 69% de los ataques contra tropas rusas y el 75% de los ataques contra vehículos y equipos desde 2024, y esa proporción solo ha aumentado desde entonces. Y no más son. Actualmente, una zona letal de drones abarca 20 kilómetros tras la línea del frente, asfixiando la logística rusa, obligando a que los convoyes de suministros se dividan y avancen en pequeños grupos, haciendo que llevar comida y municiones sea una odisea diaria. Los comandantes ucranianos pueden hacer que menos soldados cubran largos tramos del frente y sobrevivan gracias a que los drones amplían su alcance y capacidades. Nada de esto sería posible sin una base industrial que Ucrania construyó desde cero. A principios de 2026, el viceministro de Defensa de Ucrania, Serhiy Boyev, dijo que está seguro de que el país tenía la capacidad de producir más de 7 millones de drones FPV ese año. Esto es casi 4 veces más de lo que se produjo en 2024. Toda la industria cuenta con más de 160 empresas que fabrican drones FPV a nivel nacional. Esto es lo opuesto a cómo empezó Ucrania a principios de 2022 importando drones baratos de China y equipándolos con granadas y minas improvisadas. Así que, no solo Ucrania tiene personas que pueden pilotar drones, también cuenta con varios modelos de drones propios que están hechos a la medida para la situación en el campo. Lo mejor es que los drones no solo están en la línea del frente. La misma base industrial produce drones de ataque de largo alcance, que han alcanzado objetivos a más de 1.500 kilómetros dentro de Rusia. En meses recientes, Ucrania ha atacado refinerías, depósitos de municiones y aeródromos a distancias que antes los gobiernos occidentales se mostraban reacios a autorizar con las armas que suministraban. En 2024 hubo un debate que duró meses sobre el uso de los ATACMS, que tienen un alcance de algunos cientos de kilómetros. En 2026, Ucrania está alcanzando regularmente los 600 kilómetros, y algunos de los modelos más ambiciosos como el Firepoint FP-FP5, que técnicamente es un misil de crucero, tienen un alcance de 3.000 kilómetros. El liderazgo de Ucrania llama a esto la campaña de sanciones de largo alcance, un esfuerzo para degradar la infraestructura que impulsa la maquinaria de guerra rusa. La fuerza aérea que describimos actúa en toda la profundidad de la guerra simultáneamente. Drones tácticos FP1, matando a pocos kilómetros de las trincheras, interceptores protegiendo las ciudades mucho más atrás, y drones de ataque de largo alcance llegando al interior profundo de Rusia. ¿Cómo pasó un país de importar cuadricópteros para aficionados hace 4 años a llegar a esto? Si regresamos a 2014, a la primera incursión rusa en el Donbass, los primeros pilotos de drones ucranianos eran semi-aficionados. Ellos aprendieron tácticas, compraron aeronaves comerciales con su dinero o donaciones, e improvisaron labores de reconocimiento durante los años de combates de baja intensidad en el este. Con la invasión a gran escala en febrero de 2022, ese conocimiento improvisado tuvo que extenderse rápidamente a todo el ejército, primero para reconocimiento, mientras las unidades buscaban poner ojos en el aire en toda Ucrania. Lo que comenzó como una capacidad de nicho, rápidamente se convirtió en una de las características definitorias de la guerra. Frente a un ejército ruso que todavía tenía una gran ventaja en poder de fuego convencional, Ucrania tuvo que encontrar algo barato, abundante y letal para llenar ese vacío, lo cual resultó ser drones de ataque. En los términos más directos posibles, los drones se convirtieron en la nueva artillería. La escasez de proyectiles reforzó la necesidad de más drones, creando un círculo virtuoso. Cada misión exitosa era celebrada y financiaba nuevas misiones. Para 2026, Ucrania tenía uno de los programas de entrenamiento de operadores de drones más sólidos del mundo. De pronto, los civiles firmaban contratos y los soldados que cambiaban de especialidad debían aprobar un entrenamiento de vuelo certificado antes de desplegarse. El país cuenta con una red de academias de vuelo que convierte a los novatos en operadores capacitados en aproximadamente 1 o 2 meses. Lo principal es que estas consisten en varias capas, como escuelas dirigidas por unidades de combate, negocios con fines de lucro y programas financiados por los fabricantes de drones. Rusia busca activamente estas instalaciones para eliminar a instructores y aprendices.
Por eso sus ubicaciones y números son información clasificada. La naturaleza distribuida reduce la probabilidad de que un golpe de suerte elimine gran parte de las capacidades de entrenamiento de Ucrania. Varias escuelas han permitido echar un vistazo a su interior. Hay un Centro de Entrenamiento Especial, o CST, con base en la región de Zaporilla, fundado a mediados de 2024 por un grupo de voluntarios cuyo director había pasado previamente 14 meses comandando una unidad de ataques con drones en el frente. Funciona bajo un esquema de recuperación de costos, entrenando a nuevos reclutas, veteranos y operadores activos. Y en 2026 cambiarán el enfoque hacia la operación de drones interceptores, la próxima gran categoría que podría encabezar los esfuerzos defensivos de Ucrania. El principal fabricante, Skyfall, convirtió el entrenamiento de vuelo en un servicio ofrecido junto con su equipo. Un representante de la empresa le dijo al Kyiv Post que entre 2023 y 2026, las escuelas de vuelo de Skyfall han capacitado a más de 20.000 operadores y todo el esfuerzo ha sido financiado completamente por la empresa. Las unidades de primera línea gestionan sus propios programas de formación. En la 4ª Brigada Pesada, recientemente desplegada en el brutal sector de Konstantinovka-Drushkivka, aprobar la escuela básica es solo el comienzo. Los graduados comienzan como pilotos novatos en una pequeña sección de drones y pasan meses volando bajo supervisión de veteranos antes de recibir misiones propias. El Centro de Entrenamiento de Unidades número 239, bajo dirección militar, muestra lo estructurado que es esto. Mantiene una proporción de aproximadamente un instructor por cada 10 estudiantes y sus cursos están adaptados a aeronaves específicas. Por ejemplo, la capacitación para calificar en un cuadricóptero Mavic básico de fabricación china toma 39 días en un dron bombardero pesado, Vampire de 40 a 45 días, y una calificación completa de combate con vista en primera persona lleva cerca de 2 meses. Estos son cursos genuinamente orientados al combate. El operador utiliza un control de videojuegos y una silla en lugar de un rifle. El corto tiempo de entrenamiento y la gran cantidad de graduados se deben en parte a que Ucrania necesita precisamente ese nivel de rapidez. Ahora, antes de que lleguemos a eso, asegúrate de suscribirte al programa militar. Cubriendo historias diarias, te mantenemos al día en geopolítica global. Ahora, la razón por la que Ucrania está tan empeñada en entrenar a más operadores de drones que cualquier otro país es por la presión interna de reemplazar mano de obra con drones. El ejército suele considerar a los operadores de UAV entre los roles más buscados, y el grupo ha crecido más allá del estereotipo del joven gamer. Las mujeres son una parte cada vez mayor de quienes ingresan a la capacitación de UAV, y en una competencia de 2026 en el oeste del país, los pilotos entrevistados tenían entre 20 y 50 años. Lo que los une, dijeron esos pilotos, no son los reflejos ni la experiencia en videojuegos, sino la disciplina, el trabajo en equipo y la adaptación constante. Y luego está la parte de esta historia que más se acerca a una verdadera ventaja tecnológica. Los simuladores. El entrenamiento moderno de drones ucranianos depende mucho de software avanzado, y el ejemplo estándar es un programa llamado FPV Battleground, creado por un pequeño equipo de una empresa ucraniana llamada Basu, por un costo reportado de $50,000. Para entender por qué eso es notable, considera las alternativas. El ejército antes entrenaba con un simulador mucho más simple que ejecutaba misiones básicas en un pequeño espacio virtual de 2 kilómetros. Rusia, por su parte, lanzó un juego FPV de estilo arcade en Steam en 2024. Basu tomó el camino opuesto, buscando un realismo extremo. FPV Battleground ofrece a los aprendices un gran espacio de 40 por 40 kilómetros y un modelo de física de vuelo que simula viento real, deriva, torque variable de rotores y clima cambiante. Cabe destacar que el simulador replica el momento exacto que más teme un piloto: perder el video y la señal si el dron FPV entra en el radio de un bloqueador ruso durante los últimos segundos de una pasada de ataque, cuando el operador queda ciego y el dron está por su cuenta. Así que Ucrania en realidad está entrenando a los pilotos para manejar eso en un simulador antes de que lo enfrenten sobre un objetivo real. Y el programa se ha convertido en algo más allá del simple entrenamiento. Antes de los asaltos, los equipos de brigada y cuerpo crean modelos digitales precisos de los objetivos en el simulador y luego iteran ataques para optimizar el apoyo de los drones. El simulador puede prever la batalla con precisión antes de que ocurra. Regresamos a una categoría de dron que merece análisis, pues ha cambiado la defensa aérea de Ucrania. Los drones interceptores, pequeños cuadricópteros diseñados para perseguir y embestir drones de ataque rusos en vuelo. El concepto surgió en 2024 como una piedra angular de la defensa de Ucrania contra los ataques nocturnos de Shahed por parte de Rusia. Según algunas estimaciones, en mayo de 2026, Rusia lanzó 8.160 drones Shahed contra Ucrania,
y algunos ataques involucraron hasta 800 de ellos en una sola ocasión. Para finales de mayo de 2026, los interceptores representaban aproximadamente el 30% de todas las amenazas aéreas rusas derribadas, lo que significa que cada tercer derribo no fue realizado por un misil, sino por otro dron. El punto principal aquí es la economía. Un dron interceptor de unos miles de dólares se usa para destruir amenazas que normalmente requerirían misiles tierra-aire cientos de veces más caros. Los pilotos de drones suelen sentarse al frente observando el cielo, lo que los vuelve un objetivo. Y aquí, la respuesta del fabricante ucraniano fue sacar al piloto completamente de la zona de peligro. Según Skyfall, la empresa permite que los pilotos de interceptores operen a cientos o miles de millas del frente usando internet satelital. En algunos casos, la configuración puede hacerse en otro continente por completo. Wild Hornets, el fabricante del interceptor Sting, construyó un sistema comparable llamado Hornet Vision Control. Los récords logrados con esta tecnología parecen irreales. Wild Hornets asegura que un operador puede manejar un dron con precisión a 2.000 kilómetros de distancia. Estas afirmaciones provienen del fabricante y sus videos promocionales, por lo que la cifra podría estar algo exagerada en condiciones ideales. Sin embargo, la lógica subyacente es sólida. Si tu personal más valioso y más buscado nunca necesita estar cerca de los objetivos que busca, resolviste un problema de supervivencia que otros ejércitos aún enfrentan. El pragmatismo es lo que hace funcionar todo el sistema. Hay un ciclo casi continuo de retroalimentación entre pilotos de combate, escuelas de formación y empresas fabricantes de aeronaves. Una táctica exitosa ayer en el frente puede añadirse al plan de estudios en días. Una contramedida rusa detectada en la mañana puede modificar el entrenamiento vespertino. La instrucción se ajusta semanalmente según las condiciones reales, como ya vimos en la plataforma de adquisición y gamificación para escuadrones de drones. Retrocedamos un poco. La OTAN tiene presupuestos mucho mayores que los de Ucrania. Cuenta con cazas furtivos, reabastecimiento aéreo, satélites, alerta temprana y doctrina acumulada sobre poder aéreo. La alianza lidera en casi todas las categorías convencionales. Entonces, ¿qué exactamente ha construido Ucrania que la OTAN no pudo? La respuesta es que Ucrania tuvo que construir todo el sistema desde cero. La OTAN nunca ha formado en meses una gran fuerza aérea de combate con civiles comunes. Nunca ha dirigido escuelas de entrenamiento con planes de estudio reescritos semanalmente según comentarios de pilotos en combate ese día. Nunca ha desplegado defensa aérea distribuida y operada remotamente a esta escala, nacida de la simple necesidad de mantener con vida a sus operadores. La OTAN no las ha construido porque no ha tenido que hacerlo. Ucrania sí se vio obligada. La ironía es que ahora el flujo de experiencia va en sentido contrario. Los fabricantes de drones ucranianos han estado viajando por toda Europa para compartir lo que han aprendido, y los planificadores de la OTAN están apresurándose para establecer un sistema de defensa antidrone en capas a lo largo del flanco oriental de la alianza. Dinamarca se convirtió en el primer país en financiar la producción de armas ucranianas en 2024 y después de un acuerdo de defensa en julio de 2025, Ucrania lanzó su primera línea de producción conjunta de drones en Dinamarca en septiembre de 2025. Alemania siguió el ejemplo al lanzar un programa para fabricar modelos exactos de UAV ucranianos. Cosas similares sucedieron en el Reino Unido, Rumania y Francia, donde cada uno fabricó drones de Ucrania o delineó proyectos de cooperación. Incluso la Unión Europea, en su conjunto, ha establecido una alianza de drones con Ucrania para fortalecer la comunicación cruzada y permitir que cualquier empresa de esos países solicite y se convierta en parte del programa. Y en el centro de todo esto, hay un solo factor que es prácticamente imposible de replicar en cualquier otra parte del mundo: la experiencia en la vida real. Ucrania ha acumulado millones de horas de vuelo con drones, todo para defender al país contra un invasor que, según todos los informes, es mucho más grande. Gracias a esto, Ucrania ha logrado posicionarse como posible superpotencia mundial, al menos en combate con drones. Y Rusia está pagando el precio, con sus fuerzas, economía e incluso su sistema político colapsando en tiempo real. Para saber más, mira este video y asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más noticias sobre la geopolítica global.